Un saludo a todas y a todos. Y el día de hoy voy a continuar con la reflexión y comentario del libro de Animales a Dioses, que ya había comenzado en el canal, ya había abordado el primer capítulo. Y ahorita voy a seguir en el segundo gran capítulo, que se llama La Revolución Agrícola. ¿Vale? Es para mí uno de los capítulos más importantes de este libro. El primer capítulo, para los que no lo han visto en el video, en el canal, perdón, los invito a que lo vean. Voy a poner por aquí la lista de los videos de este libro, que se llama De Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. ¿Vale? El primero se llama La Revolución Cognitiva. Entonces allí, si ustedes quieren verlo, pues pueden parar este video, ven la primera parte y regresan. Y el segundo capítulo, como les comentaba, se llama La Revolución Agrícola, que para mí es uno de los capítulos más importantes de este libro, por los aportes que él hace a la reflexión de algo que él denomina los órdenes imaginados, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a iniciar en este momento con, aquí se me movió la mesa, con el análisis de la segunda parte de este gran libro, el segundo capítulo, que se llama La Revolución Agrícola. Entonces él va a partir, nos va a contextualizar Yuval Noah Harari, que el Homo sapiens duró viviendo sin la necesidad de cultivar más o menos 2.5 millones de años. Y a partir del año 10.000 antes de Cristo, el Homo sapiens comienza a manipular algunos animales y algunas plantas para sembrar y a tener una vida un poco más estacionaria. Pero aquí se nos va a comenzar a integrar en nuestro modo de vida como sapiens algunas dificultades en medio de las evidentes ventajas que trajo esta nueva forma de vivir en comunidad. Entonces, esta revolución agrícola, nos dice el autor, va naciendo más o menos en la zona del Levante, y esto queda entre el sudeste de la actual Turquía, el oeste de Irán y toda la zona que hoy conocemos como el Medio Oriente. ¿Y qué fue lo que comenzó a manipular el Homo sapiens para crear este espacio de la revolución agrícola? Principalmente el trigo y las cabras alrededor del año 9000 a.C., después los guisantes y las lentejas más o menos en el año 8000 a.C., los olivos y los caballos entre el 5000 y el 4000 a.C. Y todo lo que hoy comemos, nos dice el autor, fue domesticado en esta época. También nos va diciendo que en el siglo I ya la inmensa mayoría de los pueblos que habitaban la tierra ya eran comunidades agrícolas. ¿Y cuáles fueron los puntos importantes, los ejes principales de la diferencia de pasar de ser recolectores a ser comunidades agrícolas? Entonces, aquí él comienza a determinar que hay un factor muy importante y también a la vez muy curioso que él aporta, y es que las comunidades agrícolas son menos felices o eran menos felices que las comunidades de recolectores, ya que no podían vivir al día a día, que ya no tenían la misma libertad, que ya tenían un sinnúmero de compromisos que la agricultura les exigía a estas nuevas comunidades, por tanto no eran tan felices como cuando eran comunidades de recolectores. Entonces, la agricultura para Yuval Noah Harari no es un factor que haya traído gran bienestar a la humanidad. Antes, nos dice que esta revolución permitió el nacimiento de élites, el nacimiento de explosiones demográficas y dictaduras. Entonces, tanto el trigo, el arroz y las papas, que fueron los principales elementos que el Homo sapiens comenzó a manipular, a sembrar y a cultivar, fueron los que domesticaron al sapiens. Entonces, aquí hay un punto muy importante que yo rescato del autor,
y es que él da un giro, no dice que el Homo sapiens haya domesticado estos elementos para su beneficio, sino que estos elementos fueron los que domesticaron al sapiens para que tanto el trigo, el arroz y las papas pues fueran de consumo mundial, ¿no? Y que se cultivaran prácticamente en todos los terrenos. Y en medio de esta revolución, físicamente los Homo sapiens comenzaron a sufrir de dolencias en su cuerpo, principalmente en la columna vertebral, en las rodillas, el cuello, y los pies comenzaron a pagar el precio de esta nueva revolución. Y también todo el tema relacionado con el territorio. En la medida en que estos grupos de sapiens comenzaban a cultivar, a tener ya un territorio dedicado para esta labor, pues ese territorio tenía que ser cuidado de los depredadores, de los ladrones, de las bestias. Entonces allí ya comenzó una relación entre el agricultor y su terreno, lo cual hacía dependiente a estas nuevas comunidades de un hogar que se comenzó a llamar la casa, que era un lugar donde habitaba el agricultor, un lugar normalmente pequeño y que tenía que estar preocupado constantemente por su siembra. Y allí pues comenzaron a construirse cierto tipo de límites, de controles, de muros, de vallas. Aquí también es muy importante cómo el trigo permitió tener a más Homo sapiens vivos, porque en la medida que estas comunidades iban sembrando su alimento, pues iban teniendo una mejor calidad de vida, entre comillas, porque Yuval Noah Harari nos va a decir que sí, evidentemente el Homo sapiens comenzó a multiplicarse, pero su estilo de vida no era agradable, sino que pues tenía muchos trabajos, muchas dolencias y mucho estrés. Una de las primeras ciudades, más o menos en el año 8500 antes de Cristo, la ciudad de Jericó, ya tenía cultivadores agrícolas y la población comenzó a crecer y a utilizar campos. Entonces aquí ya hay un concepto fundamental que nos lanza el libro y es que esto fue un error fatal. Nos dice que hay algunos historiadores que dan un valor importante y positivo a la revolución agrícola, pero hay otra línea que es a la cual pertenece Harari y es que determina que esta revolución trajo más inconvenientes que puntos positivos para el desarrollo humano. Y un concepto que se comenzó a labrar dentro de las comunidades agrícolas era que si trabajabas más duro tendrías una mejor vida. Pero el autor nos dice que esto era una mentira y que hasta el día de hoy, en la medida en que una persona en el mundo moderno comienza a trabajar, a tener ganancias, a adquirir lujos, esos lujos después se convierten en una necesidad y por ende desencadenan nuevas obligaciones, evitando que esta persona y este grupo de personas pues sean cada día más felices, sino que cada día van a estar más estresados y más comprometidos con su trabajo y con el tiempo que tienen que dedicar para lograr adquirir el dinero suficiente para mantener los lujos que esta misma labor pues les está permitiendo, hasta el punto de solo tener una vida de trabajo y no tener un tiempo para disfrutar de lo que ellos consideran que deben disfrutar. Y esto ya pasaba en el nacimiento de la revolución industrial, nos dice el autor. Y me parece pues una reflexión interesante porque al día de hoy, en el mundo moderno, pues el Homo sapiens sapiens todavía sigue cayendo en este error, en pensar que al mayor tiempo dedicado a su labor o a su trabajo o al tener mayor cantidad de dinero, pues esto le va a traer una mayor cantidad de felicidad. Y hoy, pues todos sabemos que esto no es así tan matemáticamente. Y en este punto el libro nos dice que no se tuvo en cuenta dentro de la revolución industrial en búsqueda de esa felicidad y de esa estabilidad de las nuevas comunidades humanas, pues varios factores que al final pasaron factura y no lograron el objetivo principal, que era que el Homo sapiens pues estuviera más pleno y más feliz en esta nueva realidad. Y esos puntos son los siguientes. Primero, no se tuvo en cuenta que al existir más Homo sapiens vivos durante mucho tiempo, pues esas personas se tenían que alimentar. Por lo tanto, pues
tendrían que ir cultivando más y pasar más horas de su vida y de su tiempo cuidando la acción de la agricultura. También iban a tener más personas dependientes. En la medida que el Homo sapiens iba creciendo, pues iban a tener más hijos y estos hijos iban a pasar por lo menos 10 o 8 años dependiendo de sus familias y esto también iba a conllevar a que el Homo sapiens comenzara a dedicar mucho más tiempo a la crianza de los seres dependientes de su comunidad. Y también se iba a comenzar a generar otra nueva realidad y era el nacimiento de los ladrones, los enemigos, los que estaban al acecho para robar el fruto de la cosecha de las comunidades más cercanas. Y esto llevó a que se tuvieran que comenzar a construir muros, a construir un mecanismo de vigilancia, de pasar horas en las noches de algunas personas para vigilar la cosecha. Entonces, esto también trajo un trabajo agregado que en principio no estaba pensado y que llevaba a que el agricultor pues tuviera más tiempo trabajando, doblegado, maltratando su cuerpo para mantener a las personas dependientes, para cuidar la cosecha y para mantener la estabilidad de su grupo humano. Y se hace la comparación con la actualidad, donde pues dedicamos muchas horas y muchos recursos económicos para el tema de la seguridad, para el tema de los hijos, para el tema de las personas dependientes. Entonces, aquí el autor pues hace ese símil desde el nacimiento de la agricultura al día de hoy, de cómo el Homo sapiens sapiens no tuvo en cuenta estas variables que no lo hacen cada vez más feliz, sino que lo hacen cada vez pues, más dependiente a su trabajo, más dependiente a algunas estructuras que no le permiten desarrollar un poco más sus habilidades, sino que lo mantienen doblegado y esclavizado. Y aquí ya entramos en uno de los puntos más importantes para mí de este capítulo, y es que el Homo sapiens, para poder soportar toda esta presión, todas estas nuevas obligaciones y toda esta tensión, comienza a vislumbrar una nueva posibilidad. Y aquí el autor denomina a esta nueva posibilidad la intervención divina. Quizás el Homo sapiens comenzaba a construir un mundo imaginario donde en ese lugar pues le permitía disfrutar de todos los esfuerzos que en esta realidad él estaba atravesando, ¿no? Y que en esa realidad imaginada pues él iba a disfrutar del bienestar como resultado de una vida bastante dura. Y aquí él hace el análisis de los hallazgos de las construcciones dedicadas a lo religioso unido con comunidades agrícolas. Aquí es muy importante la aparición de la construcción megalítica del Stonehenge, porque más o menos está datada en el 2500 antes de Cristo. Y el autor nos dice que esta construcción está alrededor, fue descubierta alrededor de una comunidad agrícola. También comienza ya a hacer un análisis de cuáles fueron los animales que más sufrieron con esta revolución, teniendo en cuenta de que Harari, pues es amante de los animales, pues hace una descripción muy detallista de cómo carneros, cabras, cerdos, gallinas, vacas y en general el ganado, pues comenzaron a sufrir de la acción de su domesticación por parte del Homo sapiens. Pues maltratos, tuvieron que quebrar la voluntad natural de estos animales, pues para que pudieran habitar en medio de las granjas, de las casas, fincas que se iban construyendo para la labor unida a la agricultura. Y aquí él analiza lo siguiente, y es que hay una teoría de que una especie logra su éxito cuando su ADN se multiplica millones de veces. Entonces él dice, bueno, pues aquí, si se ve de esa perspectiva, esos animales, pues al día de hoy, fueron exitosos con relación a su evolución y multiplicación de su ADN. Pero en comparación con los animales que no fueron domesticados, estos pues sufren de maltrato y son menos felices. Bueno, aquí voy dejando esta parte de este video y
En un segundo momento sigo con la siguiente parte del capítulo para que el video no se me haga tan largo. Igualmente los invito a que se suscriban al canal, a que le den a la campanita de notificaciones para que cuando publique videos, pues le lleguen a ustedes rápidamente y lo puedan ver. Bueno, hasta pronto.